cosa más misteriosa. Hablándole a este diminuto micrófono puedo volar hasta ustedes. Fuimos una familia muy numerosa. Mi mamá con mi papá tuvieron 11 hijos. Entonces tengo, creo yo, una niñez muy feliz, muy tranquila. Y eso se proyecta entonces en mi personalidad, yo creo. La iglesia que yo amo. Era un niño común y corriente, ¿eh? Uno sí con una piedad y una relación con Dios muy grande desde muy chico, ¿eh? Esta parroquia es muy significativa para la familia Gumucio Vives. Es significativa porque aquí alrededor vivían mis abuelos y venían a misa todos los días. Yo le pregunté cuál era su estilo de oración y la respuesta de él fue, él tenía en ese entonces 70 y tantos años y nos dice, mira, todavía estoy buscando. Fue muy bonito porque uno dice, es algo de la vida, porque él dijo, todavía estoy buscando mi estilo. Entonces, él nunca dejó de buscar su modo de relacionarse con Dios. Y eso es muy bonito. Es una relación dinámica. No tenía que hacer mucho discurso para hablar de Dios porque uno lo veía y decía, aquí está Dios presente, digamos. Esteban tenía un humor maravilloso, que sabía encontrar lo risible de una persona sin herir. Esteban también era ese hombre que se preguntaba ante el Santísimo, que él hacía mucha adoración como era parte de la espiritualidad de la congregación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? Si quiere que me vaya a la población, que quiere que sea maestro, que sea formador. Dijo una vez, Anita, cada vez cuando tenemos oportunidad de una fiesta, tenemos que hacer una fiesta. Y por eso le gustaba también celebrar siempre su cumpleaños y invitar, porque fiestas son tan importantes para unirnos. A ver, cantero o lector, usted es lector. A ver, yo no entendí bien la carta, por favor, ¿me la puede prestar un poquito? ¿Sí? Me comentaron tanto mi papá como el padre Esteban, es que al darse cuenta que se había muerto la mamá, tenían varios hermanos más chicos. Entonces ellos dos se pusieron de acuerdo para poder cuidar a los otros más chicos que venían, que sabían que había que bañarlos, había que vestirlos, había que cuidarlos, alimentarlos. La conexión de Esteban con los niños se da muy naturalmente a partir de sus cuentos. Dice, queridos niños, ay, yo no soy niño. Pero también parece que me la dice a mí también. Dice, gracias a Jesús. Entender que es un mundo de repente frágil, pero también es un mundo inocente. Y él tenía especial carisma con todos los niños. Y a través de los niños educaba a los papás y a las familias. Entonces un Esteban que tenía un corazón de niño y con esa mirada como prístina y diría yo hasta ingenua, Esteban confiaba en las personas y confiaba que los niños podían educarlo y enseñarle mucho, ¿no? Amo a la iglesia de aquí, de ahora, la iglesia pobre de nuestro continente, teñida de sangre, repleta de gente, de pueblos cautivos, sin voz y derrotados. Amo a la iglesia de la solidaridad. Vivía en un ambiente, él se crió en un ambiente en que la política estaba muy presente. Esa preocupación política, ese interés por la sociedad chilena que él bebió en su casa, en su familia, él la proyectó de esta manera, ayudando a la gente a que se organizara para surgir. Y claro, cuando tú trabajas en el mundo popular, todo lo que haces mirado desde fuera va a ser izquierdismo, va a ser política comunista, va a ser un desastre. Que no se queda en esa dimensión como intimista,
de la fe cristiana y católica, sino que tiene ese correlato con la realidad. Y luego vino la dictadura y Esteban se puso de cabeza en la defensa de los derechos humanos, ayudó a la gente a crear comedores populares, a bolsas de trabajo, organizó a los cesantes, a las señoras de los cesantes, sobre todo consiguió máquinas de coser para que ellas pudieran trabajar. Hizo un montón de cosas de apoyo. Él nunca dirigía. Algunas personas dicen, nunca nos trató como pobrecitos. Siempre nos hizo ver nuestra profunda dignidad y las tremendas posibilidades que teníamos a pesar de que éramos niños a pata pelá en la calle de la población. Y muchos de esos niños y jóvenes que tuvieron esa experiencia con Esteban son hoy día profesionales. Yo he perseguido la vocación, diríamos. Yo le he pedido mucho a Dios poder servirlo como sacerdote. Yo me sentí llamado porque la iglesia necesitaba. Cuando me ordené de sacerdote, el día antes me mandó una carta, escrita a mano por él. Yo la tengo ahí guardada como un tesoro. La leo relativamente seguido. Hay un testimonio muy lindo que dice, el padre Esteban era el evangelio caminando por las calles de la granja. Mira, a mí me impresionaba mucho el cómo lo quería la gente. Y una vez estuvo fuera por razones de su trabajo 1 o 2 semanas. Y al volver se encuentra un día en la calle con uno de los pastores. Y el pastor los saluda con mucha alegría y mucho gusto y le dice, Padre Esteban, cuando usted no está, algo falta aquí en la población. Algo falta. No basta ser pastor. No, Jesús nos dice hay que ser pastor, pero con su ejemplo demostró que hay que ser buen pastor. Un día que lo traje de vuelta del Hospital Clínico de la Católica, que se fue a chequear y a hacer unos exámenes, venía con la voz bastante gastada y me dijo que por favor lo llevara, que lo llevara a ver un enfermo porque él necesitaba darle aliento. Y yo le dije, pero tú estás ahí. No, me dijo, sí, yo puedo. Me ayudó mucho también en esos primeros años de cura el tener su compañía, con quien confrontar, como no perder la mirada y la certeza de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con Dios y que era Dios el que estaba llevando también mi ministerio. Entonces fue bien bonito también conocerlo en esa faceta. La poesía ha sido parte de mi vida. Yo no creo que haya sido lo principal, ni mucho menos. Yo no soy un poeta dedicado a ser poeta, nunca. No le he dedicado sino muy cortos tiempos a escribir. Pero sí creo que me nace, ¿no? Yo tengo la sensación de que la poesía del padre Esteban habla de lo humano y lo divino constantemente. Esteban, no solo a mi juicio, al juicio de muchos otros que saben más que yo de estas cosas, es un gran poeta. Pero es un poeta que no trabaja literariamente, le brota espontáneamente. Bueno, Esteban varias veces a mí me pasó algunos textos y me decía, Alex, para que sea canción, y me los pasaba. Pero a mí me pasaba que al comienzo me sentía inseguro, decía, musicalizar algo de Esteban, como que me quedaba un poco grande. Ha habido mucha musicalización de poemas del padre Esteban a través de los años. Andrés Opaso es el principal, sin duda. Y ahí hay composiciones hermosas a textos preciosos del padre Esteban que a mí me fascinan. Pero también fuera de la composición de Andrés Opaso hay otras que han también llegado a más gente. Una de ellas, por ejemplo, es Amigos Publicanos, que es de la Tita Bonita. La Tita falleció lamentablemente hace un par de años. Lo mismo hizo con Fernando Leiva, ¿no? Cuando se acerca a Fernando le pasó muchos textos a lo largo del tiempo, digamos. Le pasó una cantata de la congregación para que la musicalizara, pensando también en llegar a los jóvenes. Bueno, quizás de las cosas más originales de Esteban, que lo hace a partir de su creación artística,
es justamente eso, es poner belleza donde parece que no la hay, ¿no? Normalmente tendemos a tener miradas de la realidad como muy dualistas. A esto es bello, a esto es feo. A este lugar es bello, a este lugar es feo. El barrio alto es bello, la población es fea. Eso a una mirada a veces un poquito ideologizada. La oración es una de las canciones que más ha trascendido el Padre Esteban, que es una oración universal, hermosísima. Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale. Una canción que a mí me llega mucho es Camino del Viernes Santo. A propósito del Viernes Santo, él conecta el dolor de Cristo con el dolor humano, sobre todo con el dolor de los pobres, ¿no? Pero lo hace de una manera que es muy hermosa, ¿no? Pero en general su poesía es de verso libre, como la que escribía Pablo Neruda y tantos otros. Y la prosa poética es hermosísima. Yo creo que el Señor me ha regalado un gran don en este momento, el don de la paz. Yo diría, no sé si con alegría, también me da cierto miedo a la muerte, por supuesto, como a todos, pero más bien al sufrimiento. Soy cobarde, no soy un hombre muy héroe. Él toca mucho y muy profundamente el tema del matrimonio, del divorcio, de la falta de madurez, que son causas de conflictos. Yo creo que Esteban tenía una forma muy lúcida de mirar su vida, ¿eh? En eso tengo que decir que Encuentro Matrimonial a él le ayudó mucho, porque en ese movimiento Esteban pudo trabajar mucho la conexión con sus propios sentimientos. Como un año antes de su muerte nos decía, yo a los 6 años hice un pacto de amistad con Jesús. Yo creo que él lo vivió con mucha lucidez. Creo que también le costaba, pero por su lucidez humana y también la profundidad espiritual que él tenía, yo creo que eso le ayudó mucho también a vivir ese tiempo de enfermedad como con cierta paz. A mí me tocó estar el día de su muerte en el hospital. Por una casualidad, no sé, esas cosas que pasan, su muerte, su enfermedad y su muerte fue muy coherente con lo que él fue. Esa fue mi sensación. Amo a la Iglesia de Jesucristo, construida en firme fundamento. En ella quiero vivir hasta el último momento. Amén. Un proceso de beatificación o de canonización empieza en la diócesis donde murió el candidato a santo. Esteban Gumucio murió en Santiago, por consiguiente el vamos lo tenía que dar el arzobispo de Santiago, que en ese tiempo era Monseñor Errázuriz. Monseñor Esati cerró el proceso diocesano en enero del 2011 y envió la documentación a Roma, a la Congregación de las Causas de los Santos, para que el proceso siguiera allá. Efectivamente, puedo dar testimonio que yo viví con un hombre que correspondería a lo que llamamos un santo, es decir, un hombre que fue muy honesto con su vocación, no era un hombre etéreo, sino que en lo concreto trataba de vivir día a día las virtudes teologales de fe, la esperanza y la caridad. De repente pensamos que el santo es la persona distinta, la persona con mucha más capacidad que los demás, o lo equiparamos un poquito al héroe, pero Esteban no es un héroe. Yo creo que somos conscientes de que el Tata Esteban no es solo un hermano de la congregación, sino un hermano universal, por así decir, más allá de nuestra comunidad. Y porque necesitamos en la iglesia hoy día, necesitamos esta manera de vivir la fe como iguales, en comunidad real, compartiendo la vida con las personas, sin aspavientos,
sin ponernos en el centro de las cosas, sino simplemente acompañándonos como hermanos, como hermanas. A él se le salía Dios por los poros. Es un regalo. Y soy de las personas que tienen la certeza de que es un santo y es un modelo a seguir y que nos hace a todos bien. Para Esteban, este abrazo para usted. Por la calzada de Maú.